¿Qué tal? Buenos días. Espero que este inicio de semana sea para usted motivo de reencuentro con esta entidad federativa que nos cobija, con este hidalgo del que nos sentimos verdaderamente orgullosos, con este hidalgo que es el motivo por el cual a través del noticiero de Pati del Villar yo tengo la oportunidad de platicar con cada uno de ustedes. Hemos hablado del hidalgo prehispánico, hemos hablado del hidalgo virreinal, y ahora vamos a hablar del hidalgo del siglo XIX, de ese siglo en el que Hidalgo nace como entidad federativa, pero de ese siglo en el que Hidalgo desempeña un papel preponderante y sumamente importante en la historia del país. Primeramente en el periodo de la independencia, porque como ustedes recordarán en alguna de las cápsulas hemos hablado aquí de que Hidalgo es una de las entidades federativas que casi de inmediato al estallido del movimiento de independencia lo secunda. Lo secunda Miguel Sánchez en Huichapan, y ahí mismo en Huichapan los hermanos Villagrán, perdón, no los hermanos Villagrán, la familia Villagrán, Julián y su hijo José María o José Francisco el Chito Villagrán, el sacerdote Correa, en fin, hay una pléyade extraordinaria de hombres que van a secundar de alguna manera el proyecto de la independencia. Y además lo van a prolongar por un buen tiempo. En los llanos de Apan y Tulancingo, Francisco Osorno, Vicente Beristain y Sousa, Pedro Escobedo, Espinosa, Pedro Espinosa y muchos otros. El caso es de que Hidalgo en el periodo de la Guerra de Independencia desempeña un papel importante tanto en el inicio como en el desconectado fin de esa guerra de independencia. Concluida la independencia, conseguida esta en 1821, el hoy Estado de Hidalgo forma parte de un enorme estado, de una enorme entidad, que es el Estado de México, en el que permanecerá hasta 1869. Durante este periodo hay muchos acontecimientos importantes aquí. Desde luego, los más importantes es la bonanza de las minas de Pachuca, por ejemplo, en 1850, que le dieron gran fama y celeridad a esta comarca nuevamente y que se va a convertir en la productora número 1 de plata, no solo de México, sino del mundo. Durante este periodo también se dan una serie de movimientos en la exclaustración de los frailes franciscanos y agustinos que todavía permanecían en este territorio. La guerra de reforma encuentra en el estado de Hidalgo momentos importantes. Yo diría que a la batalla de Calpulalpan, que es en la que prácticamente va a terminar la Guerra de 3 años o Guerra de Reforma, debemos agregarle la toma de Pachuca, bueno, no la toma de Pachuca, sino la batalla que en Pachuca sostiene el general Santiago Tapia, el coronel Porfirio Díaz, en contra de los conservadores que logran derrotar aquí en lo que hoy es el barrio de la Cruz de los Ciegos, y que será, digamos que el último episodio, la última batalla importante que se celebra en la Guerra de 3 años. Después, la llegada de Maximiliano y Carlota al gobierno de México a través del Segundo Imperio tiene un capítulo especial y muy importante en la visita que hace Maximiliano precisamente a Pachuca. Y no crean ustedes que fue en razón de ser una población cercana, sino en razón de la importancia que representaba para el gobierno imperial de Maximiliano el que estuviese cercana a la Ciudad de México la comarca minera de Pachuca Real del Monte, productora de la inmensa riqueza de plata por la que México se daba a conocer en el mundo como el primer productor de este metal. Viene la creación del Estado en 1869 y después un muy largo periodo porfirista que en el estado de Hidalgo estuvo encabezado por la familia Cravioto. En 1876 entra a Pachuca el general Rafael Cravioto,
quien por cierto era poblano, él era originario de Huauchinango. Había luchado al lado de Porfirio Díaz, luchó en la batalla del 5 de mayo en Puebla, y desde luego apoyó a Porfirio Díaz en las revoluciones que inició en 1870, y desde luego la de Tuxtepec, que fue la que lo llevó al poder en 1876, que también trajo aquí al poder a el general Rafael Cravioto en ese mismo año. Y con él pues llegaron los hermanos Simón y Francisco Cravioto, que también gobernaron al estado de Hidalgo, indiscutiblemente don Rafael, que regresó y se quedó por un buen tiempo. Una cosa similar a lo que sucedió a nivel nacional. Este es un periodo muy interesante, el periodo de los Cravioto, porque como en toda la República es un periodo de avance. Es el periodo en el que penetran al estado de Hidalgo los ferrocarriles. Es el periodo en el que las ciudades como Pachuca o Tulancingo o Tula logran esa calidad urbana que se requería, y sobre todo en el final del siglo XIX. Es la etapa en la que por primera vez escuchamos en la historia de la política la obra pública, es decir, la obra que realizan los gobiernos, y obra que se realiza indiscutiblemente con los impuestos que cubren los particulares, y que de alguna manera sirven después para que se realice una obra en favor de quienes más lo necesitan. Entonces, el siglo XIX no solamente es el siglo en el que se crea el estado de Hidalgo, sino es también el siglo en el que esta región del país, junto con otras, también logra que se conquiste un gran desarrollo. Desde luego hay también cosas negativas. El estado de Hidalgo reporta, de acuerdo con el censo de Chegaray, algo así como medio centenar de haciendas al principio del siglo XIX, y reportará casi el doble al final del siglo XIX. Y la hacienda, pues era el lugar donde se expoliaba realmente el trabajo de los indígenas, el trabajo de los peones en las haciendas, que tantos problemas generó, sobre todo a finales del siglo XIX. Y de alguna manera fue gestora de lo que será la Revolución Mexicana. El estado de Hidalgo se caracterizó por tener las más importantes haciendas pulqueras del país, hacer del pulque una bebida que enriqueció a una aristocracia importante a nivel nacional, y también el estado de Hidalgo será propiciador de que esa bebida concluya al aparecer la cerveza, gracias a los enormes territorios sembrados de cebada que hay en el altiplano. Bien, pues ese es el Hidalgo del siglo XIX. El Hidalgo, pues, inmediato antecedente de lo que es hoy nuestra entidad federativa, esa que nos permite charlar con usted de lunes a lunes. Nos vemos en el próximo lunes, precisamente.